Amigos de ATV+, esto es Cara y Sello en vivo y en directo. Bueno, estamos hablando esta semana, obviamente, el tema Las Bambas, y ahora teníamos ya concertado una comunicación desde Santo Domingo con nuestro corresponsal Javier Murciano. Javier Murciano es un experto en Big Data, que es esto que está revolucionando el mundo de la informática, cómo levantar información, y queríamos conversar con él un par de cosas a propósito del tema Las Bambas. Buenas noches y bienvenido al programa, Javier. Buenas noches, ¿cómo estamos? Javier, vamos directo al punto. Estás en Santo Domingo y ¿allá qué hora es? Aquí son las 8:44 de la noche con un calor agobiante después de las lluvias que cayeron esta tarde. Muy bien, tan rico que es ir para allá de vez en cuando. Bueno, Javier, hace más de 50 días, como tú debes saber, hay una paralización de las actividades de la mina, posiblemente una de las más importantes en el Perú, que es Las Bambas. Te quería preguntar a propósito, siendo tú un experto en el tema de Big Data, ¿es posible que un buen manejo de la Big Data ayude a prevenir conflictos sociales en el Perú? No solo en el Perú, en todo el mundo. Grandes presidentes como Putin o como Obama o como Donald Trump manejan Big Data cada día. ¿Por qué? Porque hay la previsión de los problemas. Es más difícil que apagar un bosque cuando se quema que apagar un árbol cuando se quema. Entonces hay que prevenir, sin duda. Ahora, la pregunta es, ¿esto es legal? Porque hay que acceder a información de las personas que uno va a analizar a través de esta plataforma y de este servicio. Las herramientas que de alguna manera escuchan las redes sociales y toda la información que pasa por Internet, lo único que coge es data pública, no data privada. No estamos pinchando teléfonos, no estamos de alguna manera buscando una información que sea incorrecta. Lo que es público, lo que es del dominio público, sin nada más. ¿Y es caro? ¿Esta solución es cara? ¿Es accesible para un país como el nuestro? La pregunta tú la respondiste de una vez. Son 54 días que hay problemas en minas. ¿Cuánto dinero es para el Perú? A lo mejor ni el 1% del 1% de eso es lo que cuestan las herramientas. Nada. Bueno, y esta información con la que debería contar, en este caso el gobierno peruano, supongo que el Ministerio Interior, otras instituciones, puede ayudar a hacer, digamos, a prevenir estos conflictos. Por supuesto, no solo a prevenirlos, sino como te decía con el ejemplo del árbol y del bosque. Cuando asoma alguna puntita de peligro por lo que sea, suena una alarma, y esa alarma el Estado tiene la posibilidad total, con toda su fuerza, de poderla controlar de una manera pacífica, de una manera clara, de una manera social. De acuerdo. Javier, muchas gracias. Espero tenerte pronto nuevamente en el programa. Un placer, Oscar. Hasta siempre. Bien, hemos estado conectados con nuestro corresponsal en Santo Domingo. Y bueno, ya vemos que hay otras herramientas modernas que el gobierno, este y el que venga, pues tiene a la mano. Ya está con nosotros en la parte final del programa el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Obviamente el tema es Las Bambas. Más que, le decíamos al principio del programa, más que encontrar culpables, nos gustaría, y te hemos invitado, pero nos gustaría hablar de qué hacer para que no se repitan Las Bambas, para que no pase eso con otros proyectos. Primer tema, ¿tú no crees que parte de lo que está viviéndose ahora es esta dicotomía de legalidad versus legitimidad? O sea, ¿no crees tú que cuando un acuerdo, además de legal, es legítimo, las posibilidades de problemas como los que estamos viviendo se alejan? Pero creo que hay que poner las cosas en perspectiva, porque este es un problema muy específico que tiene unas características que lo diferencian de estas tendencias conflictivas que hemos visto en las industrias extractivas en el Perú. Porque lo que está en el fondo de la disputa y la contienda es un reclamo que no tiene ninguna justificación en torno al deseo de la comunidad de sustraer o extraer unas rentas adicionales de la empresa. Esta crisis sería incomprensible si es que no
tuviéramos por delante el papel nefasto que han desempeñado estos dos asesores. Creo que en ausencia de esas circunstancias excepcionales, lo más probable es que hubiéramos visto seguramente un encauzamiento del conflicto y una solución por otros medios. Pero lamentablemente las expectativas se dispararon debido a la actitud asusadora de estos dos abogados que llevaron a la comunidad a exigir pues, lo imposible, ¿no? Y una vez que uno exige lo imposible, es difícil conformarse con algo que resulte realista. Entonces, yo creo que lo que sucede en las Bambas, concretamente en Fuerabamba, es una circunstancia absolutamente atípica y no se corresponde con lo que entendemos como estas corrientes de conflictividad que en el Perú hemos vivido en el pasado. Ahora, yo sobre eso tengo una discrepancia, Pablo. En este momento, en este estudio, hay 1000 bacterias y nadie está enfermo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema. Tengo un resfrío. Pero tenemos un buen sistema inmunológico. Eso pasa también en el organismo social. Si la gente siente que el acuerdo es más o menos justo, es difícil, le digo por experiencia. Yo tengo una empresa, como usted sabe, hace 19 años, que también se dedica a esto. Y el problema y los asesores, los malos, aparecen si es que no se ha manejado adecuadamente esa relación. ¿No cree que es este el caso? Me permito discrepar con esas perspectivas, Oscar. Creo que tenemos acuerdo en muchos otros temas, pero no en este en particular, porque sí me parece que el paquete al que se llegó, un paquete negociado con la comunidad, fue bastante atractivo. Acordémonos que la reubicación de Fuerabamba, en Nueva Fuerabamba, es una experiencia modélica de reubicación en el Perú. Es impresionante, ¿No la es nueva cierto? ciudad, de eso no hay no duda. solamente la infraestructura, sino el paquete en general, los proyectos de desarrollo que, dicho sea de paso, han sido suspendidos por la propia dirigencia de la comunidad hace un año que no se pueden implementar. Además del pago significativo, porque además correspondía, es una transacción comercial. No se trata de una comunidad de desvalidos, son ciudadanos, tan ciudadanos como tú y yo. Y llegaron a un acuerdo que resultó interesante para las dos partes, a partir del cual se le transfiere la propiedad a la empresa. Sin embargo, lo que vemos es un azuzamiento de parte de estos elementos distorsionantes en la discusión y el desarrollo que hemos atestiguado las últimas semanas. Y aquí hay un elemento que también no podemos perder de vista. Si hubiera el gobierno intervenido antes, no hubiéramos llegado a estos extremos. Esta es una crisis que ya tiene 53, 54 días. Así es. La empresa ha estado agotando todas las vías de negociación con la comunidad, ha tocado las puertas de distintas instancias públicas. Desde la sociedad hemos invocado a las autoridades para que puedan intervenir y bueno, finalmente el nuevo premier así lo ha hecho, pero creo que hemos desperdiciado tiempo valiosísimo. Ahí me obliga eso a preguntarle, Pablo. ¿El Viceministerio de Gobernanza Territorial sirve más allá de las personas? ¿Sirve? ¿Fue un acierto el gobierno de Kuczynski convertir la Dirección de Gestión Social de la PCM en el viceministerio? A mí me parece que ha sido una medida de diseño burocrático apropiada. Me parece que era necesario tener una instancia como esa. Pero nuevamente, esta es una observación de carácter sistémica, ¿no? Necesitamos fortalecer la institucionalidad en el Perú. Y creo que la crisis que vemos ahora, y nuevamente, pongamos las cosas en perspectiva, no solamente es la crisis en Fuerabamba. Lo que tenemos la semana pasada, el fin de semana pasado, fue la toma del campamento en Bretaña de Petrotal por la comunidad. Hace unas semanas más, después de 3 meses de haber interrumpido el flujo y la operación del oleoducto norperuano, el personal de Petroperú finalmente logró ingresar a hacer las reparaciones después de que la presidencia del Consejo de Ministros firmara un convenio que me parece sienta un precedente que puede resultar un tanto complicado, ¿no? Y es otorgarle a aquellos que eran responsables de haber interrumpido el flujo del oleoducto, haber dañado el oleoducto, una serie de concesiones. Entonces, sí me parece que hay un déficit institucional cuyos resultados vemos graficados de manera dramática en estos problemas con los que las empresas se topan día a día. O sea, Pablo, usted lo que quiere es, si lo entiendo bien, una posición más fuerte, más férrea por parte del Estado frente
a los reclamos de las colectividades. No, yo creo que hay que apostar por el diálogo, pero el diálogo con apego a la ley. El Estado no puede claudicar, el Estado no puede someterse al chantaje, no puede someterse a la amenaza de la violencia. Pero sabe usted perfectamente que el llevar eso al uso de la fuerza nos lleva a casos como el de Bagua, por ejemplo. Bueno, pero en Bagua, digamos, son circunstancias lamentables y distintas las que condicionaron una situación a la que nunca se debió haber llegado, ¿no? Que tengamos muertos generados a partir de un conflicto que pudo haberse resuelto de manera oportuna a través de canales fluidos de diálogo. Y nadie está proponiendo el uso de la fuerza ciega en este momento, claro. Para nada. Pero nuevamente, lo que está en juego aquí no solamente es el proyecto Las Bambas. Estamos hablando de una cartera de casi 60 mil millones de dólares en inversiones. Oscar, hemos coincidido en Toronto, un enorme interés que despierta el Perú, claro, en los círculos de inversionistas, tanto en exploración como explotación. Todos los ojos de la comunidad mundial están puestos en este conflicto, porque de su solución dependerá que muchas de estas inversiones se plasmen. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos y ojalá que encontremos la vía para resolver este conflicto en lo inmediato. Lo que está en juego aquí es el futuro de la minería en el país. La minería es el principal motor del crecimiento peruano, es una fuerza realmente transformadora, puede generar bienestar para todos. Pero para que esas potencialidades se hagan realidad, lo que necesitamos es un marco facilitador y un entorno donde la institucionalidad prevalezca. Y eso es lo que tenemos que exigir de nuestras autoridades. Ahora, haciendo autocrítica, Pablo, ¿usted diría que el mineroducto que estaba establecido vía estudio de impacto ambiental debió o no debió cambiarse a través de un instrumento menor como un ITS, donde la gente se siente, digamos, burlada? Claro, o sea, a lo que voy, Pablo, usted de esta manera le está dando, ¿no es cierto?, a los asesores, eso que usted habla, las armas para disparar. Así es, Oscar, pero ahí hay una premisa equívoca, y es que en realidad el cambio no fue producto de una norma ambiental menor. El ITS básicamente proponía pasar facilidades auxiliares que estaban en otra circunscripción, pasarlas al perímetro de Las Bambas. Y después el cambio de vía, el uso del transporte terrestre se aprueba a través de un cambio de EIA. Y además era esto necesario porque acordémonos que la empresa MMG le compra este activo a Glencore, después de que Glencore había comprado, digamos, las operaciones de Xstrata. Sí, claro. Y el gobierno chino estaba exigiendo, por un tema de mercado, que se desprendiera de algunos activos importantes y Glencore decidió vender esto. Entonces ya, digamos, la integración a través del ducto no tenía ningún sentido. Pero eso es anterior a la compra de MMG, ¿no? Pero, digamos, es un argumento que están usando justamente en contra. ¿No cree usted que sí, claro? Me acuerdo perfectamente, y usted también, el primer EIA, por ejemplo, de Tía María. Había mucha gente que le decía a Sauder, la gente no quiere que toques el agua de abajo, mejor desaliniza. Sauder dijo, no. En el segundo, cuando ya dijo, voy a desalinizar, la gente dijo, no quiero. Y hasta ahora hay problemas. ¿No cree usted que ahora el mineroducto se convierte en ese problema? Pero a ver, ¿En una piedra en el zapato de la negociación? Mira, es, digamos, difícil hacer historia ficción de lo que hubiera podido ocurrir, ¿no es cierto? Porque no manejamos todas las variables, pero otro escenario previsible es que igual hubiéramos tenido estos conflictos precisamente por el paso del ducto. Entonces, no me resulta claro que esa hubiera necesariamente sido una circunstancia que hubiera despejado el riesgo del conflicto. Quizás sí, quizás no. Lo importante ahora es qué hacemos, ¿no es cierto? Entonces, me parece oportuna, me parece necesaria y valiosa la gestión que viene desarrollando el presidente del Consejo Episcopal, Monseñor Cabrejos. Sé que están reunidos en este momento con el presidente de la comunidad. Sé que el presidente de la comunidad está exigiendo la liberación de sus 2 asesores, algo absolutamente inatendible, ¿no es cierto?
Porque además está en manos de la Porque Fiscalía, del además Poder está, Judicial, correcto. obviamente, no una dependencia del Ministerio de Justicia. Y con buen tino, con acierto, creo que el presidente del Consejo de Ministros lo que está proponiendo es, oye, construyamos un espacio de confianza, reconstruyamos esa confianza a través de los gestos. Un gesto puede ser por parte del estado de levantamiento del estado de emergencia en contraprestación, ¿no es cierto?, por el desbloqueo de la vía. La mina deja de operar este fin de semana. Estamos hablando de 6,5 millones de dólares que el Perú deja de exportar. Son aproximadamente 85 millones de dólares que se pagan en regalías. Para que nos hagamos una idea, lo que se paga mensualmente a las comunidades en la zona son 30 millones de soles al mes. Es decir, el equivalente de 5 colegios que se dejan de construir cada mes. De acuerdo. Creo que el mensaje ha quedado muy claro, por eso invitamos aquí al director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Obviamente queremos lo mismo que usted, Pablo, Claro que sí. que se solucione el problema Claro que y sí, que Juan. aprendamos lecciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos de ustedes, amigos, agradeciéndoles su compañía hoy en vivo y en directo aquí en Caricello. Y como siempre nos vamos con la frase de reflexión, ¿no es cierto?, que tiene que ver un poco con lo que estamos escuchando. Peter Drucker dijo, donde hay una empresa exitosa, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Y esto podría perfectamente conectarse con una decisión política valiente también, para ir en sintonía con lo que nos dijo Pablo de la Flor. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que se repite el programa a las 11 de la noche aquí en ATV+. Los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche. Gracias.